Entonces seguimos con el pánico de 1907. Resulta que por estos años, el- en 1907, F. A. Heinze, que era dueño del banco Knickerbocker en Nueva York, se pidió un préstamo para comprar una compañía, la United Copper Company, que era una empresa minera de cobre. Entonces él se pidió un préstamo a su mismo banco y además pidió préstamo a más bancos para poder comprarse una compañía minera. ¿Qué es lo que pasó? Que este caballero que está acá en la foto, que es JP Morgan, dueño del banco más grande de Nueva York, el Chase Manhattan Bank. Entonces él, ¿qué fue lo que dijo? Empezó a correr un rumor en Wall Street que este señor Heinze no iba a poder pagar sus obligaciones, no iba a poder pagar las cuotas del préstamo que pidió para comprarse la minera, porque esta empresa minera no ganaba tanta plata, entonces empezó a correr el rumor. ¿Qué es lo que pasó? Ese banco de él, más 10 bancos más que le habían prestado plata, fue la gente a pedir su dinero, pues, y lo que ya habíamos aprendido es que los bancos no tienen dinero para devolvérselo a la gente por el coeficiente de caja. Entonces, como no tenían el dinero para pagarle a la gente, y la gente todo empezó a pedir el dinero porque se sabía y decían que el banco iba a quebrar y que se iban a quedar sin su dinero. Empezó a quedar la escoba en Wall Street, la gente se juntaba afuera del edificio que está acá. Entonces, JP Morgan, junto con J.D. Rockefeller, George Baker, James Tillman, George Cortelyou, los más grandes banqueros que hicieron, compraron todos los demás bancos a precio de huevo y formaron prácticamente un monopolio. Por lo menos una colusión. No, no es monopolio porque eran más de uno, pero se coluyeron entre varios y compraron todos los bancos que daban. Entonces antes habían un montón de diferentes bancos, ahora quedaron poquitos bancos en manos de los grandes poderes. Y todo gracias a estos rumores que empezó a esparcir, ya que este otro tipo, gente que era dueño de un banco, hizo lo que han hecho los dueños de los bancos toda la vida, que autoprestarse dinero. Entonces esta gente después, estos grandes banqueros se juntaron en la isla Jekyll. ¿Para qué? Porque tenían un plan que era crear un banco central. Entonces en 1907 pasa el pánico y los bancos, que habían muchos bancos chicos, al final quedan pocos bancos grandes. El 15 de abril de 1912 pasa acá este barco que debe ser el barco más famoso de la historia, donde fallecieron 1513 personas. Este barco, llamado el Titanic, hay algo muy extraño, que es que este señor, que se llama Morgan Robertson, 14 años antes, en el año 1898, escribió un libro que se llama La ruina del Titán, The Wreck of the Titan, o Futility, que trata de un barco que tiene las mismas características, igual al Titanic, de largo, de eslora, tiene todas las mismas características, las chimeneas. ¿Y qué es lo que le pasa? Choca contra un iceberg y se mueren 1500 personas. Es tal cual, estuvo escrito 14 años antes. Entonces, este bien famosa historia de cómo se cae el Titanic se escribió 14 años antes. Raro, ¿no? Estas personas, cuando se juntaron en la isla Jekyll, hubo gente que no estaba de acuerdo con el Banco Central, que en Estados Unidos se llama Reserva Federal. Entonces, ¿quién eran? Benjamin Guggenheim, Isa Strauss y Jacob Astor.
De hecho, todos los banqueros de Nueva York que quedaron después del pánico de 1907, todos tenían sus pasajes para el Titanic, pero después ninguno se subió, solamente estas tres personas. Benjamin Guggenheim era banquero y aparte tenía minas, que esta persona, si alguno de ustedes vio la película Titanic, este personaje, que es la persona que se pone su mejor vestimenta y se queda listo ahí para hundirse, fue, fue real, eso pasó y fue Benjamin Guggenheim. Después tenemos a Isaac Strauss, que era dueño de la tienda Macy's, que debe ser la tienda retail más grande del mundo. Bueno, como dice acá el letrero que tienen en Nueva York hasta el día de hoy. La tienda más grande, la tienda Macy's de Isaac Strauss. Es como un Falabella, pero el más grande que hay en el mundo. Y Jacob Astor, que era dueño del Waldorf Astoria, un hotel prestigioso, súper famoso en Nueva York. O sea, y banqueros, todos banqueros. Y los tres estaban en contra de hacer un banco central en Estados Unidos. Entonces, de todos los que se unieron y los que quedaron después de 1907, los únicos que no querían fueron los únicos que se subieron al Titanic. Porque los demás, a pesar que todos tenían pasaje, los demás ninguno se subió. Mirá con la cara que te mira Conan. Raro, ¿no? Súper raro. Súper raro. Entonces, 1907 el pánico. Los bancos quedan en pocas manos. 1913, la gente que no quería, los banqueros que no querían un banco central, se hunden con el Titanic. Estos son los grandes banqueros que quedaron, dentro de los cuales los más famosos y los más grandes son Rockefeller, familia Rothschild y la familia Morgan, de Chase Manhattan. De hecho, ni siquiera son todos estadounidenses. Hay varios que son europeos. De hecho, la minoría son estadounidenses. Pero ellos son los dueños del Banco Central de los Estados Unidos. Entonces ellos, ¿qué es lo que se acostumbraba hasta esos años? Se acostumbraba a que los empresarios no estaban muy metidos en política, o cuando se metían en política, en verdad lo que hacían era sobornar a los políticos. Entonces había un presidente, un senador, el intendente, entonces ellos iban, los sobornaban o a través de alguna forma no muy, no muy ortodoxa, trataban de cumplir sus planes, pero después de la reunión de la isla Jekyll y lo que pasó con el Titanic y ya quedaron sin oposición, se le ocurrió una mejor idea, que era, en vez de estar tratando de comprar a un presidente para que hagan el Banco Central, que en Estados Unidos se llama Reserva Federal, que sale más fácil poner a uno. Entonces, este es uno de los primeros altos cargos y debe ser el primer presidente en Estados Unidos que es absolutamente un funcionario de los banqueros. De ahí en adelante, en toda la historia, hoy en día, todos los políticos que ustedes vean en el Congreso son todos funcionarios. Son todos funcionarios. Les mandan las leyes por mail redactadas. Ni siquiera redactan las leyes ellos. Y eso lo hemos visto y está archicomprobado. Si no, vean lo que pasó con la ley de pesca. Entonces, Woodrow Wilson, como era el candidato del poder y de los grandes banqueros, era el que estaba último en la encuesta. Pero ¿qué es lo que pasó? Tuvo una campaña de marketing tan grande. Él salía cada rato en la radio. Antes no existía la televisión en estos años, 1913. Entonces salía en la radio, había letreros por todos lados, regalaban calendarios. Entonces
toda la parafernalia de las elecciones que ustedes ven hoy en día, el primero fue Woodrow Wilson, funcionario de las familias que querían el Banco Central. Y en la campaña de 1913, lo que él decía que él no iba a llevar a Estados Unidos a la guerra. Porque en 1912 ya había empezado la primera guerra mundial. Entonces Estados Unidos, que está acá en América, no se sabía todavía, tampoco tenía muchos motivos para entrar a la guerra porque era en un lugar lejos. Acuérdense que antes la información tardaba en llegar. Entonces el eslogan de la campaña fue que él no iba a llevar a Estados Unidos a la guerra. Después cuando salió, lo primero que hizo fue llevarlo a la Primera Guerra Mundial, obviamente. Entonces, este Banco Central, él asume, para poder formarlo, Woodrow Wilson asume en marzo del año 1913. Y el Banco Central y su funcionamiento y la ley y la fundación de esto fue en el 23 de diciembre en la tarde. Entonces esperaron a que todos los congresistas, los políticos, estaba todo el mundo en su casa a punto de celebrar la Pascua, ya nadie trabajando, todos preocupados de otra cosa, ¡bam! Gol de mitad de cancha, Banco Central. Así es la historia de cómo entró el Banco Central a Estados Unidos. En el Banco Central básicamente hace dos cosas, que es imprimir el dinero y dictar la tasa de interés a la pinta de ellos. Entonces el Banco Central un día dice que es uno, es uno. Después dice que es dos, es dos. Es uno y medio, es uno y medio. La sube y la baja a arbitrio de ellos. En todo el mundo el Banco Central es independiente del político, del presidente, del que esté de turno. Lo que nos dicen es que es porque se necesita que haya una estabilidad y bla, bla, bla. Puras mentiras. Porque en verdad, acá lo que pasa es que el Banco Central imprime los billetes que quieren y dicta la tasa de interés a su antojo. Nos dicen que esto es para nada más y nada menos que controlar la inflación. Ahora, ¿cómo funciona el Banco Central? Y esto quiero que lo sepan bien. El Banco Central funciona de la siguiente forma. Banco Central a los demás bancos y al Estado lo que hace es que les presta dinero. Entonces todo el dinero que hay en los bancos es prestado por el Banco Central. O sea, el Banco Central, si uno va y pide un préstamo en un banco, el dinero que tienen ellos se lo pillan al Banco Central y el Banco Central lo presta con un interés. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? El Banco Central, por ejemplo, presta al Banco X, le presta con un 1,5% de tasa y ese banco nos presta la plata a nosotros a un 38%. Cualquiera de nosotros que quisiera pedir dinero al Banco Central uno no puede, uno tiene que ir a la banca normal. Entonces en la banca, ¿qué pasa? 38, 40 o más por ciento. Hay bancos como los bancos del retail, tipo Banco Falabella, Banco Ripley, que son usureros, cobran más de lo que es permitido y cobran intereses sobre los intereses. Cosas que en otros países está permitido porque es una usura, no está permitido, está totalmente prohibido, por lo menos en Chile y en toda Latinoamérica Unida eso sí se puede hacer. El, y además, todo el dinero que tiene el gobierno también sale del Banco Central. O sea, cuando, por ejemplo, el gobierno empieza a invertir en colegios, ¿de dónde saca la plata para poder invertir? Del Banco Central, porque el Banco Central es el único que la imprime. El Banco Central es el único que imprime billetes. Entonces se lo pilla el Banco Central y el Banco Central lo presta con un interés. O sea, el dinero de Chile, las lucas, los billetes que ustedes ven, el Banco Central se los prestó al gobierno de Chile con un interés. Entonces, aparte de eso, está el IRS,
el BIR, que en Chile se llama impuesto interno.